Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a la primera videoconferencia de la asignatura Matemáticas 2 bajo la modalidad online a través de la plataforma Saya. En el día de hoy vamos a comenzar a ver la teoría relacionada con el tema número 1, que trata sobre derivación. Vamos a ver el concepto o la definición de derivada utilizando la aproximación del límite y adicionalmente unos ejercicios utilizando la definición de la derivada. La asignatura Matemática 2 está compuesta de 4 temas que vamos a ver a lo largo del semestre 2024-1. El primer tema está relacionado con derivadas. El segundo tema está relacionado con derivación implícita, el tercero, integral indefinida, y el cuarto y último tema, integral definida y sus aplicaciones. En la plataforma Saya está cargada ya la teoría sobre el tema número 1 y sobre el contenido programático de la materia y los elementos por cada tema que vamos a ver durante el semestre 2024-1. También esta mañana se cargó la información concerniente a las videoconferencias. Estas se van a realizar siempre, si no existe algún impedimento, los lunes y los martes a las 6:15 de la tarde y tendrán una duración de aproximadamente 1:30. O sea, 2 horas de clase, dependiendo del tema. Por lo general, siempre va a ser en ese rango. Recuerden que las horas de clase son de 45 minutos cada uno, ¿verdad? 45 minutos. La materia va a ser evaluada mediante actividades donde los estudiantes realizarán cálculos sobre los ejercicios de matemáticas, ¿verdad? Vía online. El tema 1, ¿verdad? También tiene una planificación de evaluaciones, al igual que los demás temas. En la plataforma está cargada el cronograma de evaluaciones de esta asignatura. El tema 1 va a ser evaluado bajo 2 actividades. La primera tendrá un valor del 10% y la segunda tendrá un valor del 20% para un total del 30%. Todos los temas, ¿verdad?, tendrán evaluación. El primero y el segundo tema, ambos tienen una evaluación del 30% y los dos últimos tienen 20% cada uno, el tema 3 y el tema 4. Cualquier duda que se pueda presentar durante la videoconferencia relacionado con algún problema o la teoría que está cargada en la plataforma, ustedes pueden hacer las preguntas correspondientes para resolver la duda a los foros de la asignatura que está en la plataforma o al WhatsApp del celular 0424-5161-730, que es el celular de profesor Miguel Mendoza, el mío. Yo soy ingeniero de petróleo graduado en la Universidad del Sur y me desempeño como profesor titular en Instituto de Tecnología Agustín Codaxi, en el Instituto Universitario de Tecnología Agustín Codaxi. Vuelvo a repetir, cualquier duda me la pueden consultar
al foro cualquier tema relacionado con la videoconferencia, con la teoría, o al WhatsApp del 04 24 5161 730. Sin más que decir, vamos a cargar la presentación para ver la teoría correspondiente a la primera parte del tema 1 relacionado con derivada. Ok, aquí tenemos ya la presentación. Derivadas. Vamos a ver un poco de historia para entender la definición matemática de derivadas. Bienvenida, Raileni Toro, a la primera videoconferencia. Ok, vamos, ya explicamos anteriormente la parte de evaluación, cuál es el tema 1, cuántos temas son en matemáticas 2, y también dijimos que cualquier duda que usted pueda tener durante la presentación, mientras esté explicando, o con la teoría que está cargada en la plataforma, usted puede preguntar a través del foro o a través del 0424, del WhatsApp del 0424-5161-730. Y por supuesto, en la presentación, en la videoconferencia, también me puede preguntar a través del chat de la videoconferencia, ¿verdad? O a través de su voz en la videoconferencia. Bueno, vamos a comenzar viendo lo que es la definición de la derivada. La definición de la derivada parte, como dice la presentación, ¿verdad? De 4 problemas que se estaban presentando, ¿verdad? Que los matemáticos del siglo XVII tenían. Los 4 problemas que ellos tenían o los cuales tenían sus dudas o querían resolver era el problema de la recta tangente, una recta que es tangente a una curva, el problema de velocidad y aceleración, el problema de los máximos y mínimos y el problema del área de sección. Como veremos más adelante, todos esos problemas fueron resueltos vía derivada o vía de las integraciones. Ok, entonces, en la figura que tenemos acá, vamos a analizar el primer problema, ¿verdad? El primer problema que se planteaban estos matemáticos en el siglo XVII. Una recta que es tangente a una circunferencia, ¿verdad? Esa recta también puede ser tangente, como en las otras gráficas, a una curva, ¿verdad? Como en el caso este que está planteado acá, que intersecta la curva en un punto, como vemos aquí y como vemos acá. Entonces, tenemos ese problema que plantean los matemáticos del siglo XVII es cómo calcular esa pendiente a una recta tangente. Los que vieron Matemática 1 en el semestre pasado tuvieron que haber visto también esta definición. Lo que estamos haciendo es recordar la aplicación de la definición ahora para el cálculo de esa pendiente para poder definir la derivada utilizando la aproximación del límite.
Ok, ahí tenemos, vamos a decir, más específico el problema que estamos planteando. Pero lo que tenemos en pantalla no es una recta tangente. Lo que tenemos en pantalla es una curva secante, una recta que es secante en dos puntos a una curva. Como ustedes recuerdan, en bachillerato, cuando uno le pedían calcular la pendiente de una recta, ¿verdad? Que la definíamos por la letra M, ¿verdad? Esa pendiente venía definido como si teníamos dos puntos que cortaban a la recta o tomábamos dos puntos de la recta, para calcular la pendiente de esta recta, lo que hacíamos era restar el punto mayor menos el punto menor en el eje Y dividirlo entre el punto mayor y el punto menos el punto menor en el eje X. Y sub 2 menos Y sub 1, ¿verdad? Que representan esos dos puntos en el eje y X sub 2 menos X1 que representan esos dos puntos en el eje X. Haciendo la analogía con lo que tenemos acá en la curva, vemos, ¿verdad?, que para esta curva que está cortada secante por esta recta, definimos el primer punto. Este punto tiene un valor en X denominado C y tiene un punto en Y que es la evaluación de la función, ¿verdad?, en el punto C, que sería el punto Y sub 1. Entonces, definimos X sub 1 como C y definimos Y sub 1 como F de C. Para el punto 2, ¿verdad? Como no conocemos el punto 2, no le hemos asignado, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Decimos que para yo poder llegar al punto 2, yo debería tener un valor que he definido como delta X. Delta X no es más que la resta de la distancia en X del X sub 2 menos el X1. ¿Ok? He definido el delta X. Si lo veo desde el punto de vista, al contrario, yo diría que para yo llegar al punto 2 en X, yo debería sumarle la diferencia delta X. Delta X es una diferencia del punto mayor menos el punto menor. Vamos a ponerle valores. Si el punto 1 vale 5, ¿verdad? Y la diferencia entre los dos puntos vale 3, el punto 2 debería ser 5 más 3, que sería 8. Porque 8 menos 5 debe dar 3. Entonces, si el punto 1 vale 5 y el punto 2 vale 8, la diferencia debe ser 3. Para yo llegar al punto 2, yo lo que tengo que hacer es sumarle esa diferencia, que es 3, al punto 1 para llegar al punto 2. En forma general, lo que estoy haciendo es que al punto C le voy a sumar delta X, como está representado acá. Y cuando yo evalúo esa diferencia, que es C más X, voy a obtener un valor de la función evaluada en C más delta X. Entonces, hemos definido, utilizando la ecuación de pendiente, el punto superior Y sub 2 y el punto inferior Y sub 1, donde el punto superior Y sub 2 va a ser la función evaluada en C más delta X, menos el valor de la función en Y, que sería la función evaluada en el primer punto, que es C. ¿Ok? Ya comprendo, entonces, ya tengo completo la primera parte de la pendiente. ¿Quién es Y sub 2? Y sub 2 va a ser este punto superior, que es la función de C más delta X. ¿Y quién es Y sub 1? Y sub 1 va a ser
la función evaluada en el primer punto que yo he denominado o que se ha denominado C. ¿Ok? Vamos con la parte de abajo. Si el primer punto vale C y el segundo punto es C más delta X, yéndonos a la ecuación dependiente, X sub 2 será C más delta X menos el primer punto que vale C. Ya tengo planteada entonces la pendiente de esta recta que está secante a una curva. ¿Ok? Resolviendo en el denominador C más delta X menos C, vemos que como C y C con signo negativo son iguales, ellos se van a eliminar, quedándonos la ecuación de la pendiente como M igual a la función evaluada en C más delta X menos la función evaluada en C dividido entre la diferencia de los puntos en X que representan a delta X. Esta es la ecuación en forma general para cualquier recta que corta una curva en forma secante en dos puntos. ¿Ok? Esta es la pendiente planteada para una recta secante a una curva. La pendiente secante de esta recta a esta curva que está acá. Pero ese no es el problema. El problema que yo tengo que calcular es cuando esta recta toca en un solo punto a esta curva. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo vamos a hacer para realizar ese cálculo? Aquí tenemos una secuencia de la misma recta que tengo acá en la misma curva. Este es el punto, esta es la parte original que está representada acá. ¿Qué hicieron los matemáticos? Corrieron la recta y la acercaron más a la curva. La pusieron primero acá y se dieron cuenta que la ecuación anterior también funciona para esta recta porque sigue siendo una recta secante. Y así lo hicieron hasta que llevaron la recta a tocar un punto. Llevaron la recta al punto cuando la diferencia tiende al valor de 0. Por eso es que la definición del límite para calcular la pendiente es cuando ese punto se aproxima a 0, al punto más pequeño de la cercanía a la curva. Y así definieron la recta tangente, la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo la definieron? La definieron como el límite cuando la diferencia delta X tiende a 0 de la diferencia en Y entre la diferencia en X, que es la pendiente. Si nos recordamos, esta parte de acá, delta Y sobre delta X, es lo que manejamos anteriormente como la pendiente. ¿Correcto? De una recta tangente. Solo que ahora esa pendiente tiende a un valor que es 0. Y así definimos la pendiente de una recta tangente a una curva en un punto. ¿Cómo la definimos? Como el límite cuando delta X tiende a 0 de la función evaluada en C más delta X menos la función evaluada en C dividido entre delta X, y eso es lo que conocemos como la pendiente. Entonces, la recta que pasa por C, f de C, y cuenta con una pendiente M es la recta tangente a la gráfica de F en el punto C, f de C. De esa manera, hemos definido
la pendiente de una recta tangente a una curva. Entonces, repito, utilizando el cálculo de la pendiente de una recta secante a una curva, hemos logrado calcular o desarrollar la ecuación de una recta tangente a una curva. ¿Cuándo? Cuando la diferencia delta X, del límite de la diferencia cuando tiende a cero, es la pendiente de la recta tangente. Cuando esa recta tangente o esa recta secante se aproxima a cero, en su límite hemos definido la pendiente de una recta tangente en un punto a una curva. Esta ecuación es la ecuación que nosotros vamos a utilizar más adelante para hacer cálculos sobre derivadas. Ok, ya tenemos la ecuación y ahora vamos a ver cómo se aplica la ecuación en un ejercicio. Tenemos el primer ejemplo. El primer ejemplo nos dice encontrar la pendiente de esta función f de x igual a 2x menos 3 en el punto 2, 1. En un punto donde x vale 2 y donde y vale 1. Como ven, la ecuación de la pendiente, el valor que representa o la variable que está calculando es x. Es en el punto x que yo la voy a evaluar para obtener cuánto vale la pendiente en ese punto. Entonces, la función 2x menos 3, si nosotros la graficamos, vemos que es una línea recta. ¿Ok? Una línea recta que tiene un punto 2, 1, que es donde lo voy a evaluar. Tengo la línea recta y yo voy a evaluar la pendiente, ¿verdad? En este punto. Para yo evaluar la pendiente, tengo que calcular la pendiente. ¿Cómo calculo la pendiente? Voy a utilizar, ¿verdad?, la ecuación anterior que dice que el límite cuando tiende delta x a 0 de la función evaluada en C más delta x menos la función en C entre delta x, que es lo que tengo acá. ¿En qué punto lo voy a evaluar? En el punto 2, porque los valores que están representados en f de x más delta x o C, que es el que voy a evaluar, porque el punto que voy a evaluar es 2. Sería entonces el límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en 2 más delta x menos f de 2 sobre delta x, donde este 2 es el punto en x donde quiero evaluar la pendiente de la función. ¿Ok? Resolviendo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sustituir este término 2 más delta x en la ecuación, porque la ecuación es 2x menos 3. ¿Cuánto vale x? X será entonces 2, es este 2 que está acá, multiplicado por x, donde x representa a la función que es 2 más delta x, según la ecuación de la pendiente, menos 3 porque es el otro término de la función. Este término que está acá es la evaluación de la función, ¿verdad?, del término mayor, del punto mayor, que sería 2 por 2 más delta x, menos f de 2. ¿Cuánto vale la función? 2x menos 3 sería entonces 2 por 2 menos 3. ¿Qué es lo que he hecho? He sustituido, ¿verdad? He sustituido el punto 2 en la fórmula que aquí representa en la ecuación general, que es C más delta X. El C lo he sustituido por 2 y lo he llevado a la ecuación del límite. Entonces, 2 por 2 más delta X menos 3, que es la ecuación, menos 2 por 2 menos 3 dividido entre delta X.
Ya he sustituido los valores que voy a evaluar. ¿Qué hago ahora? Resuelvo el término que está en el numerador, las ecuaciones del numerador, para obtener la respuesta. 2 por 2, 4. 2 por delta X, 2 delta X. Menos 3, que sería el término este que está acá. Menos, recuerden que todo signo delante de un corchete o de un paréntesis altera los signos que se encuentran dentro del corchete o en el paréntesis. Entonces, sería 2 por 2, 4, me queda menos 4. Menos por menos es más, sería más 3. Entonces, este término de aquí resulta de resolver esta parte. Vuelvo a repetir. 2 por 2, 4. 2 por delta X, 2 delta X. Menos 3. El signo menos afecta el corchete. 2 por 2, 4. Me queda menos 4. Menos por menos es más. Y me queda 3. Todo sobre delta X. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sumar y restar términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes acá? Los términos semejantes son las constantes que están quedando acá. 4 positivo y 4 negativo sería 0. Menos 3 positivo, negativo y 3 positivo sería 0 también. Términos iguales con términos con signos diferentes se eliminan. Por lo tanto, me está quedando 2 delta X sobre delta X. Como es un cociente y estos dos valores son iguales, elimino delta X y delta X. Y me queda que la pendiente es el límite de delta X cuando tiende a 0 de 2. Por teoría de límites, nosotros sabemos de matemática 1 que el límite de una constante es igual a la constante. Quiere decir que la respuesta de esta pendiente, que vale 2, es el límite de la constante que vale 2. La respuesta sería 2. Entonces, la pendiente de esta función evaluada en este punto sería igual a 2. Voy a repetir otra vez el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Me la pueden formular en este momento. Como no hay preguntas, continúo y voy a repetir otra vez el ejercicio. Me piden calcular la pendiente de la función 2x menos 3 y evaluar esa pendiente en el punto 2,1, aplicando la ecuación que acabamos de ver para resolver la pendiente de una recta tangente a una curva. Esa ecuación es esta que nosotros obtuvimos. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo que evalúe el valor de C, que vale 2, ¿ok? Dentro de la función que me acaban de dar. Esa función es 2x menos 3. Entonces, voy a evaluar el límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en 2, que es el valor de C, que es el que me están pidiendo acá. ¿Por qué 2 y no 1? Porque este punto de C se refiere al valor que está en X de esa recta que es tangente a la curva, como lo vimos en la demostración que utilizamos para determinar la pendiente de la recta tangente. Este C es el valor en X. Ese valor en X es 2. Por lo tanto, el punto aquí sería evaluar en 2 más delta X. Aplico esta evaluación. Entonces, el término superior en Y es la función evaluada en 2 más delta X.
Por lo tanto, voy a sustituir este término 2 más delta x en la ecuación, que es 2x menos 3. Sería entonces 2 que multiplica a x, que es 2 más delta x, que estoy sustituyéndole en x, menos 3, menos 2, ¿verdad? Multiplicado por 2 menos 3. Dividido entre delta x, porque es la ecuación de la pendiente utilizando el límite cuando tiende a cero. Hice la sustitución y resuelvo los términos que se encuentran en el numerador. Entonces, voy a multiplicar 2 por 2, que me da 4, y 2 por delta x me da 2 delta x. Menos 3 es el término de esta parte. Y luego multiplico acá. Y luego multiplico acá 2 por 2 menos 3 y me da 4 más 2 delta x menos 3 menos 4 más 3. Resuelvo los términos semejantes, elimino los términos y me queda 2 delta x sobre delta x. Y eso es el límite de una constante que vale 2. Por lo tanto, ¿okay?, la respuesta va a ser 2. Aquí hemos completado el primer ejercicio, ¿verdad? Utilizando la definición de la derivada de la pendiente para calcular la pendiente de una recta en un punto tangente a una curva. Veamos el otro ejercicio. El otro ejercicio es similar, ¿ok? Solo que ahora nos piden evaluar esa función en dos puntos, 0, 1 y menos 1, 2, de la ecuación x al cuadrado más 1. Se aplica la misma técnica que vimos anteriormente. Hacemos el mismo procedimiento. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que la respuesta, utilizando, en vez de sustituir una vez, sino resolviendo solamente la ecuación general, nos dice que la respuesta será 2c. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sustituir el valor de c por 0 la primera vez y por menos 1 la segunda vez. Cuando vale 0, esa pendiente vale 0, y cuando vale menos 1, esa pendiente vale menos 2, utilizando el mismo procedimiento que vimos anteriormente. De esa forma, nosotros calculamos la pendiente de una recta tangente a una curva, aplicando la definición del límite cuando tiende a cero de la pendiente de una recta secante. Y llegamos a la definición de la derivada. Entonces, la derivada es aquella función donde la pendiente es igual o está definido como 0. Cuando yo calculo una pendiente de una curva o de una recta, ¿verdad?, estoy calculando la derivada. Por lo tanto, la derivada de una función es lo mismo que calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x, que en este caso ya estoy sustituyendo c por x, menos la función evaluada en x dividida entre delta x. Eso es lo que nosotros conocemos como derivada. Entonces, la derivada es el límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x menos la función evaluada en x dividido entre delta x. Para resolver las derivadas, aplicando esta ecuación, usted debería utilizar
el mismo procedimiento que utilizó para calcular la pendiente, solo que ahora no va a sustituir ni va a evaluar la función, porque lo que va a obtener es una fórmula general o una función nueva. Si usted quisiera calcular la pendiente, entonces tendría que darle el valor a X para determinar la pendiente. Entonces, derivada es calcular con la definición del límite, encontrar una función. Evaluar la pendiente es utilizando la derivada y sustituyendo el valor donde quiere evaluar la derivada. Esos son el mismo procedimiento, pero con dos resultados diferentes. Un resultado es una función y el otro resultado es un valor numérico. Aquí tenemos otro ejercicio. Un ejercicio similar al que vimos anteriormente. Como nos estamos quedando sin tiempo por la aplicación Zoom, vamos a parar hoy la presentación, la clase por los momentos, y mañana a la misma hora vamos a resolver este ejercicio. Repasamos lo que hemos visto de derivada para que ustedes vayan manejando la teoría, ¿verdad? Y mañana comenzamos a hacer ejercicios aplicando la definición del límite, ¿verdad? La definición del límite para conseguir las derivadas de ahora en adelante utilizando la definición del límite. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer en este momento. Entonces, paramos por los momentos para que usted internalice la teoría que acabo de explicar. Resumiendo, la definición de derivada sale del cálculo de la pendiente de una recta tangente a una curva. Para calcular la pendiente aplicando el límite, lo que tengo que hacer es sustituir en la ecuación del límite cuando delta x tiende a 0 los valores que quiero evaluar. Para calcular una derivada, según veremos mañana, tenemos que sustituir dentro de toda la operación, ¿verdad? La función para obtener una función. Si ustedes están viendo la lámina, vemos que el cálculo de esta derivada, el resultado es otra función, a diferencia de esta, donde el cálculo me dio un valor numérico de la pendiente. ¿Qué ecuaciones utilizo para ambos casos? La misma ecuación de la definición del límite cuando delta x tiende a 0, que es la ecuación que tengo planteada y que vimos anteriormente, esta que tiene usted acá. Entonces, en conclusión, la derivada no es más que el cálculo de la pendiente de una recta que es tangente a una curva. Mañana a la misma hora vamos a ver este ejercicio y entramos de una vez a ver las reglas básicas de derivación. Entonces, para que vayan manejando la definición que va a ser evaluada en la primera actividad evaluada, vamos a darle chance de que hoy y mañana analicen esta teoría. Esta presentación va a ser cargada en la plataforma Saya en el aula de Matemáticas 2. ¿Alguna pregunta? A la presentación, a lo que acabamos de ver, recuerden, cualquier pregunta usted la puede formular a través del foro o a través de el WhatsApp del 0424-5161-730. Eso sí, con una condición,
No me llamen a las 12 de la noche, ni me envíen mensajes a las 12 de la noche. ¿Verdad? Tenemos de lunes a sábado para hacer consultas, ¿verdad? A través del WhatsApp o a través de la plataforma. Si en este momento tienen alguna consulta, me la pueden hacer. No, profe, todo está aclarado. Bueno, me alegra que todo esté claro. Maneje bien el concepto y cualquier duda me la puede usted plantear. Mañana vamos a hacer ejercicios aplicando la definición para calcular las derivadas. Y vamos a comenzar a ver cómo los matemáticos aplicaron esta ecuación para generalizarla para todas las funciones, que es con la que vamos a trabajar siempre. ¿Ok? Entonces, me despido por el día de hoy.